Hola, yo soy Cristina Burneo Salazar, vivo y trabajo en Ecuador y tengo aquí las preguntas de Amanda Merino, que voy a ir respondiendo conforme ella me las ha mandado. Y qué buen proyecto, me gusta mucho hacer esto. Yo empecé a traducir porque yo estudié en el colegio alemán cuando hice la secundaria y tuve un profesor que fue una presencia bien importante en mi vida, se llamaba Herbert Wüllers y él nos enseñó a traducir antes de graduarnos en la adolescencia. Entonces, como a mí él vio que me había gustado mucho y que me gustaba mucho escribir, entonces eh, me, me enseñó a traducir. Lo primero que yo traduje en mi vida, así con conciencia, fue un poema de Rilke. Ojalá me acordara cuál poema era, pero fue en el curso de alemán. Y después empecé a traducir así como para practicar, ¿no? Y al mismo tiempo estudiaba francés en la Alianza Francesa. Entonces, ese interés por las lenguas siempre me hizo pensar qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer cuando se sabe más de una lengua y tenemos suerte y la podemos aprender? Entonces fue traducir. Y eso era lo que yo hacía en la secundaria. Y también empecé a escribir algo que se parecía a la poesía a los 13 años. Y por supuesto que las dos actividades al tiempo, hacer las dos cosas, influye, ¿no? Escribir influye en traducir y traducir influye en escribir. ¿No? Una de las cosas sobre las que más me gusta escribir es sobre escrituras bilingües, poesías bilingües, fronterizas, proyectos de escritura que tengan que ver con el Spanglish o con, por ejemplo, yo que sé, los bilingüismos de inglés-francés que existen en Canadá. Me gustaría mucho conocer más sobre los bilingüismos con lenguas indígenas. Yo vivo en Ecuador, así que nuestro español, el español ecuatoriano, tiene un sustrato del quichua muy importante, por ejemplo, y eso también me ha interesado siempre. Todavía tengo pendiente aprender una lengua indígena, por ejemplo, el quichua, que es la lengua con más hablantes en Ecuador entre las lenguas indígenas, ¿no? Como decía entonces, para mí en la escritura los bilingüismos y la traducción son un tema y también una condición para escribir, ¿no? He escrito también en inglés. A veces mi trabajo ha sido traducido al inglés, lo cual es extraño, ¿no es cierto? Luego yo lo he podido revisar. Esas son las relaciones que tengo y sí, cuando traduzco también me veo como autora, ¿no? Yo me formé en traducción literaria en México y me formé con esa idea, con esa premisa. Quienes traducimos también somos autoras. La tercera pregunta de Amanda dice, ¿cuál es mi percepción del oficio de traductora? Creo que se va haciendo más visible también por luchas de las mismas personas que traducen, ¿no? Conozco el proyecto de las colegas de Argentina, que estuvieron hace unos años, si ustedes recuerdan, también luchando por una ley de carácter laboral también, ¿no? Derechos para las traductoras, firmar en la portada, eh, la, las, eh, las tarifas, los proyectos, cómo se miden, cuando se publica, qué se publica, hay derechos de autor, como se llaman, pero no hay derechos de traductor. Entonces, eso me ha parecido muy importante. También he visto cómo se han organizado también gremios de traductores como Ametli, a quien yo soy muy cercana a la Asociación Mexicana de Traducción Literaria. Y, por ejemplo, ahí hay gente organizada también, formándose en formación, en educación, en especialización, profesionalización, derechos y en la reflexión también de qué significa traducir en estos tiempos. Entonces hablo siempre desde la traducción literaria, que es del campo que conozco, ¿no? Entonces, el oficio de traducir en la actualidad está volviéndose, creo yo, más visible a partir de luchas intelectuales también por saber qué es la traducción, qué hace alguien que traduce, ¿no? Basta saber lenguas para traducir, en nuestro entorno sabemos que no, que es una formación que tiene sus propias características, ¿no? Entonces me interesa mucho ver el oficio así. También cuando se mira a la persona que traduce, por ejemplo, a la traductora como autora. Eso cambia también. ¿Qué sabemos del oficio de traducir? Eh, el mejor recuerdo en calidad de traductora, me pregunta Amanda, algo que a mí me gustó muchísimo, muchísimo hacer, fue un libro colectivo que fue
un libro producido por 4 personas, fuimos 4 personas quienes lo hicimos, en diálogo con el filósofo Jean-Luc Nancy. Ese libro se llama Dar piel. Todo empezó cuando empezamos a pensar un congreso hace unos años, un congreso académico, e invitamos a Jean-Luc a una videoconferencia porque él no puede viajar, no podía atravesar océanos por su corazón. Tiene un libro bellísimo sobre su trasplante de corazón que se llama El intruso en español. Le propuse yo escribir sobre la piel y me sorprendió muy gratamente su apertura, su curiosidad por quienes lo leíamos en Ecuador. Me hizo muchas preguntas sobre Ecuador y empezamos una relación que tengo la suerte de haber desarrollado con él, de afecto y de amistad. Y él escribió la conferencia que se llamó, era una conferencia sobre la piel, y ahora se me acaba de ir el nombre en francés, pero creo que se llamaba La piel, ¿no? Entonces, él dio la videoconferencia y yo la traduje con sobretítulos para transmitirla, ¿no? En el auditorio donde nos encontrábamos, y eso se convirtió en un libro. Entonces traduje la conferencia de Jean-Luc al español, y después un grupo de 4 colegas nos reunimos para hacerle unas preguntas, y esas preguntas salían del ensayo de la piel. Y claro, las hicimos en una mezcla de tecnologías de hace unos años. Entonces usamos WhatsApp, usamos Skype, usamos, esta era Zoom, todavía no existía, usamos el correo electrónico, y lo entrevistamos entre 3 colegas y yo. Ruth Gordillo, una filósofa, profesora en Ecuador; Ruth Román, crítica literaria, que estaba en ese momento en Estados Unidos; Norman González, un colega que estaba en Loja, al sur de Ecuador; y yo. Entonces, el momento en que armábamos las conversaciones, ¿no? Era bien interesante, estas 3 lenguas en que nos desarrollábamos, y luego ordenamos este texto en una entrevista, y luego esa entrevista siguió a la traducción. Y en un momento dado, cuando yo hablaba con Jean-Luc, contándole, ¿no?, por teléfono, él escuchó en un momento que yo le dije algo como dar pie, ¿no? Yo le decía, queremos que el libro se llame algo como dar pie, ¿no? Le pie, porque las preguntas que te hemos hecho simplemente han dado pie a tu reflexión. Y él me escuchó dar piel, ¿no? Y me dijo, qué lindo nombre, dar piel. Es como que él se imaginó muchas cosas con la imagen de la piel. Entonces, a mí me pareció que lo que cabía era llamar al libro Dar piel, a partir de esa, entre comillas, mala escucha de Jean-Luc. Y luego yo tuve una beca del Centro Nacional del Libro de Francia, una beca de traducción. Entonces me fui al Colegio de Traductores de Francia, al Collège Traducteur, que es en Arles, donde he ido varias veces a estancias como traductora. Y allí fue que trabajé en el libro, y luego tuve, por suerte, la posibilidad de pasar un día con Jean-Luc eh, en el lugar donde él estaba pasando el verano, en la isla de Ré, Ile de Ré. Y lo fui a ver allá. Bueno, fue una travesía, ¿no?, que también es un lindo recuerdo que hice con mi colega y amigo Diego Falconi, con otro crítico literario. Entonces lo conocimos, yo le pude entrevistar, tuve un día entero para hacerle preguntas sobre la traducción con toda la paciencia del mundo. Jean-Luc fue de verdad extremadamente generoso, al igual que su compañera Hélène y los amigos con los que pasaban el verano, porque nos dieron un día de su fin de semana para hacerlo. Nos quedamos hasta tarde, y luego yo volví a incorporar la entrevista que tenía de él en video, que le hice cuando fui allá. Y es un recuerdo bellísimo porque en Ecuador, y yo sé que en América Latina, leemos mucho a Nancy, ¿no? Es un filósofo vivo importante, y poder trabajar con él realmente fue una suerte, y él lo hizo con muchísima generosidad y mucha conciencia de que yo estaba desplazándome un océano, de que hice un viaje transatlántico para trabajar con él. Entonces fue realmente muy generoso. Y luego de unas semanas en esa misma estancia, yo pude compartir y tomar un seminario que daba él en Italia, en la campiña italiana, sobre cuerpo y sexo. Entonces nos vimos a las pocas semanas en Italia,
y pude trabajar un poquito más con él y bueno, y tomando un seminario con él ya era mucho más claro para mí lo que yo podía hacer con el lenguaje en el libro y con la traducción eh, de ese ensayo de ese ensayo al español, ¿no? Del ensayo que Jean-Luc había escrito para Ecuador en francés sobre la piel. Y fue muy bonito también porque en ese momento me di cuenta, ¿no? De cómo una traductora también puede intervenir en los textos que se producen. Yo había leído mucho sus ensayos sobre el cuerpo y su filosofía, lo que él ha hecho desde lo filosófico sobre el cuerpo, y me parecía y tenía mucha curiosidad de saber cómo él escribiría sobre la piel. Nos hicimos muchas preguntas entonces y fue muy bonito, bueno, en el caso de él, porque es una persona sin pretensiones, digamos, intelectuales, nada pretencioso, él aceptó la propuesta y me dijo, bueno, es verdad que podría escribir algo y ponerme a pensar en la piel. Y en ese momento, como traductora y editora del libro, yo me daba cuenta de que podemos intervenir, mediar, hacer preguntas y algo muy importante para mí, integrar en una zona porosa, ¿no? La tarea de traducir, escribir, editar y mediar. Todo esto sucedía en este libro. Entonces me gusta mucho pensar en esa experiencia eh, porque produce otros diálogos desde la tarea del traducir y eso me gustó muchísimo. Eh, Ese es mi mejor, de los recuerdos más bonitos, pero otro que tengo, claro, es mi formación en México, en el Instituto Francés para América Latina, porque en las dos veces que yo estuve ahí en calidad de becaria, en esas estancias, estuve con gente de toda América Latina y algunas son ahora mis amigas muy, muy queridas, de las que aprendo mucho y son traductoras muy reconocidas, como Julia Osuna Aguilar, eh, que está en España, Laura Fólica, que estuvo en la lucha que he mencionado sobre los derechos de los traductores desde Argentina, ya vive en Barcelona. Mi profesor Arturo Vázquez Barrón ha formado muchos grupos de traducción de los que se han desprendido muchos otros proyectos. En Colombia está sucediendo algo que se llama la cantera de traductores que lleva mi colega Mateo Cardona. Es decir, pasan un montón de cosas alrededor del gremio de la traducción. Entonces, mis recuerdos de haberme formado en México son bien entrañables también porque aprendí mucho de otras personas que traducen y a mí me gusta personalmente leer muchísimo me gusta mucho leer las traducciones de Julia Osuna Aguilar, las de Regina Muñoz, María Enguix, traductora especializada en feminismos. Entonces todo eh, se va conglomerando, se va articulando, ¿no? Cuando vemos de manera muy amplia en la tarea de traducir. Eh, Algún texto particular que me gustaría traducir, me dice Amanda. Son tantos, ¿no? Cuando yo estoy leyendo en francés o leo poesía o leo cierta poesía en Spanglish o ciertos ensayos, enseguida empiezo a imaginar una traducción que me gustaría hacer, ¿no? De lo último que me ha pasado por ejemplo, haber leído a Fred Moten, que es un poeta y un teórico radical negro de Estados Unidos y viene de la teoría radical negra, que está relacionada con la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos de estas décadas, está relacionado con el pensamiento y la lucha de Angela Davis y las referentes feministas negras también. Fred Moten es un poeta que tiene un libro con Stefano Harvey que se llama The Undercommons, Los Abajo Comunes. Y yo ya tengo el libro en español, pero yo lo conocí primero en inglés y empecé a imaginar enseguida esa traducción, ¿no? Porque además ahí hay unas elaboraciones teóricas de Moten que tienen mucha poesía en sí. Entonces eso me ha pasado últimamente, por ejemplo, he imaginado esa traducción. Cuando leo también autoras, mmm, por ejemplo, como autoras bilingües o poetas bilingües, migrantes, mujeres que vienen de primera, segunda generación migrantes, tercera incluso, como Melissa Lozada Oliva, por ejemplo, que es una poeta que escribe en inglés y a veces en español, hace slam poetry, mejor dicho, dice su poesía también en inglés, está muy presente el Spanglish. Esas son cosas que me llaman mucho la atención y que quisiera traducir. Le he traducido a veces así un poquito para clase. Y creo que se desprende de lo que he dicho para la siguiente pregunta, para responder si la traductora es una autora o una mensajera. Por supuesto que es una autora, sin duda. Sobre todo en la traducción de literatura se ve, ¿verdad? Pero también en la traducción de filosofía, en la traducción de humanidades.
Creo que hay una dimensión autoral que es innegable porque hay una presencia ahí, ¿verdad? Hay una, la posición de la traductora también es una posición histórica. Estoy pensando en el trabajo de Antoine Berman, muy importante en la formación para traducción en México. También estoy pensando en Loris Venuti, ¿no? en Bárbara Kazan, o sea, estas personas que reflexionan sobre la traducción nos están diciendo, es una instancia autoral, hay una autoría ahí, ¿no? Yo durante muchos años de mi vida he trabajado con la poesía de Whitman en la versión de Francisco Alexander. Francisco Alexander es un traductor ecuatoriano que es el único en haber traducido Hojas de Hierba completo, incluidos los ensayos de Whitman. Y, por ejemplo, para mí es imposible pensar en Walt Whitman en América Latina y su presencia sin pensar en la versión de Francisco Alexander, en la cual se basó Borges también. Eso nos dice también qué es lo que sucede con la traducción, ¿no? Me pregunta Amanda, ¿traducir ha hecho de ti una lectora diferente? Y si es así, ¿qué lectora? Una lectora que de tanto que leemos teoría de la traducción, sabemos, ¿no? Que traducir es el modo más detallado y lento de leer. Leemos, ¿verdad? Y lo recodificamos, lo restituimos lo que leemos en otra lengua. Entonces me ha hecho una lectora a veces muy lenta cuando he tenido el privilegio de la lentitud, de leer con la lentitud que requiere un texto e imaginar a veces la traducción, ¿no? Ese es un modo extraño de leer. A veces leo imaginando la traducción a otra lengua, me pregunto cómo funcionaría tal frase o tal imagen poética que me gusta mucho en francés o en inglés o en alemán, una lengua que ahora uso menos, ¿no? Pero me ha gustado imaginar eso también. ¿Cómo me he relacionado con los autores y editores de las obras que has traducido? Bueno, he contado la experiencia con Jean-Luc Nancy, que considero una suerte, ¿no? Un privilegio muy grande. Y ese ha sido el modo en que me ha gustado también colaborar. Cuando han traducido mi trabajo también he podido relacionarme así como en colaboración, digamos, cuando tenemos suerte, cuando traducimos cosas de gente que está viva, tenemos suerte de poder producir prácticas colaborativas en la traducción, algo que para mí es bien interesante porque estamos también derribando las divisiones obsoletas que hay entre la instancia de la autora, la de la traductora, la de la lectora, ¿no? La de la editora, etcétera. Entonces, me ha gustado mucho relacionarme por medio de la concepción de la traducción como un conjunto de prácticas colaborativas, ¿no? Eso también es una suerte. No siempre se puede hacer, no siempre se puede, pero es siempre un intento, ¿no? Y también cuando he tenido que trabajar con editores he sido lo más propositiva posible, ¿no? La expresión proponer una traducción implica eso también. Incorporar textos, por ejemplo, traduje hace unos años las cartas dirigidas a Alfredo Gangotena, un poeta ecuatoriano, de su entorno francés, ¿no? De varios poetas franceses con los que él tuvo relación en los años 20 en París. Cocteau, Artaud, Jacob, Max Jacob. Y en el libro que yo traducí en realidad no estaban al inicio las cartas, perdón, de Jean Cocteau a Gangotena. Entonces hice una propuesta de introducirlas en el volumen que yo traduje y edité. Entonces normalmente he hecho esto, ¿no? Porque no traduzco todo el tiempo. Entonces cuando tomo un proyecto de traducción lo que he hecho normalmente ha sido también tomar tareas editoriales, o sea, trabajar como editora y eso lo he hecho hablando también con los editores de los libros, por ejemplo, en estos casos, sobre todo en el caso de Nancy y en el caso de la correspondencia de Gangotena. Las principales herramientas que utilizo para traducir una obra, me gusta mucho leer lo más posible de la producción textual de a quien vaya yo a traducir, ¿no? En el caso de Alexander, cuando trabajé con él como traductor, yo no traduje Whitman, trabajé como para hacer crítica, ¿no es cierto?, crítica de la traducción desde Alexander, pero también sirve verlo, ¿no? Leí mucho a Alexander en sus columnas de periódico, un cuento de ciencia ficción que él tenía, un poema de ciencia ficción. Entonces, lo que me resulta bien siempre, lo importante es conocer mucho el mundo
autoral y el mundo textual de a quien vamos a traducir, además de las herramientas obvias de diccionarios inesperados, yo que sé, diccionarios que nos sirvan, diccionarios de psicoanálisis, diccionarios náuticos, diccionarios de agricultura, lo que fuera, pero también conocer el mundo textual me parece bien importante. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Esto sucede también cuando una elige los textos que traduce. Normalmente, de los textos que he mencionado de los últimos años, los he elegido yo para construir proyectos de traducción. Los he concebido como proyectos de traducción en términos de Berman. Otra vez, los he podido elegir, proponer, buscar becas, obtenerlas, buscar el financiamiento, o sea, han sido los procesos completos. A veces quisiera poder hacer también lo que hacen mis colegas, que es solo dedicarme a la instancia de la traducción y espero poder hacerlo en los años que vienen, ¿no? Y eso sí, elegir los textos en lo posible, pero también sabemos que el mundo editorial no siempre funciona así. Y consejos que pueda dar a una aprendiz de traductora. Eh, yo creo no leer muchísimo, leer cosas inesperadas y no tener resquemor ni pudor cuando aparecen obras como las que mencioné en Spanglish, en alemañol, en lenguas fronterizas, en portuñol. Creo que esos proyectos son bien interesantes también porque nos obligan a ampliar nuestras prácticas, a pensar en prácticas colaborativas y amplían los conceptos tradicionales de la traducción. Entonces creo que un consejo puede ser también eh, tratar de diseñarnos una mirada traductora que no se limite al canon, ni a lo más obvio, ni a lo más evidente y lanzarnos por ahí. Creo que yo, de las personas de las que he aprendido eso siempre mucho y espero que les sirva ese consejo.